¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Hoy en la noche nos toca estar ahí de padrinos con las reinas chulas, un honor para su servidor, de verdad, que lo contemplen de esa manera. Ya les estaremos platicando cómo nos fue. Mañana domingo, el domingo a las 20 horas, vamos a estar con los chamucos. Vamos a estar con los chamucos en Canal 22, en el canal de YouTube del Canal 22, para que no se lo pierdan. Ahí estuvimos aprendiendo muchísimo, muchísimo de todos y cada uno de los participantes, ¿no? De verdad que fue una mesa sumamente interesante, hablando del tema de del Medio Oriente, hablando del tema del Medio Oriente, hablando por supuesto de todo lo que se está discutiendo hasta el momento, y estuvo la maestra Silvana Rabinovic. Eh, para mí fue una masterclass, les soy honesto, ¿eh? Escucharla es aprender. Uf, no, no, no. Es de verdad un honor haber compartido la mesa con ella, porque es una de las personas que más conoce este tipo de temas, ¿no? Entonces, uno es afortunado, ¿no? Cuando platica con ella, cuando platica con con Cristian Nader, con Jesús López Almejo, con el profe Granados, López Granados, perdón, José Luis Granados, Ceja, el Cor Hartbar, por supuesto, gran amigo. En fin, con tantas voces, no, Fred Hernández también han andado por acá, mi querida Susan Khalil también ha andado por acá. Entonces, gente que te enseña, escuchando, aprendes mucho de todos y cada uno de ellos, y muchos más que nos han hecho el favor y el honor, por supuesto, de estar aquí. El maestro Jorge José Briceño, que apenas estuvo hablando de la presencia de China en América Latina, también la calidad absoluta. Y bueno, y colaboradores de gran valía que también con su voz han dejado muchísimo, pero muchísimo a este canal, ¿no? Ahí tiene usted, por ejemplo, a la querida Anita Vázquez, ¿no? Que al ratito a las 5 de la tarde ya está al aire con una historia de los braceros. Uf, de verdad, no se la pierda, por favor, para entender mucho de lo que hoy vivimos hay que revisar lo que hemos vivido. Y la historia de los braceros nos deja en claro ese trato hacia aquellos y ese desprecio, particularmente a los que ayudan a las potencias. Por supuesto, a las 6:30 de la tarde están narrativas con Ricardo Valderas e Ignacio Alvarado. Les recuerdo que Fede Bonazo está 3 semanas de vacaciones. En estas dos ocasiones ha acompañado Nacho Alvarado y con un tema. Uy, no, no, a mí me volaba la cabeza, ¿no? Cuando hablaba este tema de los militares colombianos, ¿realmente los paga el narco o los pagan los empresarios, el poder económico, para el extractivismo, la expoliación? Vaya análisis que se aventaron Ricardo y Nacho. A las 20:30, descifrando la política con el gran César Pineda, que vaya que hace una disección de 10 sobre la islamofobia, sobre qué es Occidente, sobre la hipocresía de Estados Unidos y de Europa. No se la pierda. Y cerramos hoy a las 21:30 con la gran periodista y analista Sasia Alejandre, que nos va a hablar también de este tema, pero cómo lo que está pasando en Medio Oriente le pega a América Latina. Ojo con eso. Los planes de expansión no solamente son en Medio Oriente, ¿eh? Entonces son varios temas maravillosos estos grandes colaboradores. Mañana estará con nosotros, por supuesto, eh, Sosimo Camacho, entrándole también al tema del narco y el campo. Luis Guillermo Hernández, hablando de los impresentables que hay en la 4T. A las 20:30 estará por acá Josefa Galván con el tema de Stephen Miller, el verdadero cerebro racista antimigrante de Trump. Y cerramos a las 21:30 con Fabrizio Loruzzo, que también estará dándole ahí juego al tema de Medio Oriente. En el canal alterno, bueno, les recuerdo que a las 2 de la tarde, cada 15 días, está Carla Escobar con Entre Líneas, analizando libros. Muy interesante el de esta semana, Bellas para Morir, un tema que aborda la violencia física en contra de las mujeres, esa violencia estética, ¿no? Esa violencia estética. Mañana está Brenda Mata con sus dos historias. Va a hablar de una censura muy particular, fíjese, una telenovela que fue censurada por el neoliberalismo. Así como lo escucha, para no destacar a Cárdenas y la muerte de Ramón Arellano Félix. Y por supuesto, mañana tenemos dos comentarios, no de su servidor. Bueno, ahí tiene, usted ya le dije toda la cartelera. Bueno, voy con la nota del comentario de hoy. Citácuaro. Citácuaro. Este tema no lo habíamos abordado en estos últimos días y varios de ustedes me dijeron, me pidieron que lo hiciéramos. ¿Qué ha pasado en Zitácuaro? Han sido, han sido días de muchos enfrentamientos, en donde el Cártel Jalisco Nueva Generación, la empresa criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, sembró el terror
con esta serie de enfrentamientos con la nueva familia michoacana. Un menor murió en las primeras horas, un menor murió a causa precisamente del fuego cruzado. Y todo comenzó el jueves. El jueves, bueno, comenzó desde antes, pero tiene su punto más agudo. El jueves 19 de junio, en donde este lugar, no sé si usted conozca Zitácuaro, en lo personal sí, ya tuve la oportunidad en alguna ocasión de viajar por allá. Y es un lugar en donde de verdad a uno le entristece mucho que haya este tipo de situaciones por la calidad de la gente que hay, por sus costumbres, porque es una zona pues, apacible, en cierta forma, cuando nosotros la visitamos, y ver cómo se ha ido transformando no solamente Zitácuaro, sino muchos lugares de la República Mexicana por la presencia de las empresas criminales, es algo que tendría que indignarnos, es algo que de verdad tendríamos que cuestionar muy duro en todos los aspectos y señalar a los verdaderos responsables de todo esto, porque mientras la gente se guarece en las iglesias, se guarece en la escuela, hubo profesores que no pudieron salir de una escuela, pasaron ahí toda la noche, mientras la gente se esconde por temor, por miedo a lo que está sucediendo, con justa razón para sobrevivir, mientras que a lo lejos los familiares pues padecen las noticias al no saber qué pasa con ellos, mientras que hay una solidaridad por parte por parte de la población que se entristece, se entremece al ver lo que sucede, pues hay gente que está ganando muchísimo dinero, muchísimo, y no me refiero al pez, a la fresa o al mencho, me refiero a gente que hoy en este momento está jugando golf, así de sencillo, con camisas acá muy portentosas de marca, humillando al Cádiz si es posible, discutiendo con total banalidad sus ganancias, porque hay mucho de eso en la historia de Michoacán, ¿sabe? Muy similar en ciertos paralelismos, sin ser igual, pero ciertos paralelismos con la conformación también de este crimen organizado en Sinaloa, en donde los caciques, los clanes familiares juegan un papel fundamental, determinante para controlar la tierra en un principio, convertirse en fuerzas políticas, en fuerzas económicas y a partir de ahí retar a un Estado de derecho, a un Estado legal, legalmente establecido, o de plano, convertirse en un ente criminal de tal magnitud que puede disputarse el negocio y el territorio con otros grupos criminales. Y esto lo vimos durante la mal llamada guerra en contra del narcotráfico. Muchas de las acciones que se tomaban en el estado de Michoacán por parte del gobierno de Felipe Calderón tenían la intención, uno, de desestabilizar a la administración estatal, en ese momento comandada por Leonel Godoy, ya que no pertenecía al mismo partido, buscaba, por supuesto, sentar sus intereses a su gente de confianza. Usted recuerda ese famoso operativo que llevó a cabo Calderón, en donde agarraron un montón de alcaldes y finalmente los dejaron ir porque todas las averiguaciones estaban mal hechas y porque obviamente el poder judicial era un corrupto. Y ahí mucha gente a mí me dijo, no, es que sabes que hubo muchos jueces corruptos, sí, pero para mí, ¿sabe qué fue? Y le soy honesto, después de estarle jalando a la madeja, ese operativo Calderón lo suelta. Primero para lanzar un mensaje, ¿no? Un mensaje de inicio de una guerra y quedar bien con los Estados Unidos. Después, para venderlo internamente, porque vaya ruido el que se hizo por parte de los medios de comunicación. Recuerdo bien que se decía, ahora sí van en contra del narcotráfico, ahora sí van a poner orden, ahora sí van a castigar a quienes deben de castigar. La realidad es que solamente sacudió el avispero. Sacudió el avispero para instalar a sus propios personeros, para chantajear y extorsionar a los alcaldes que no eran parte de la estructura criminal de Calderón y de esa forma tener gente que operara en un lugar como Michoacán dicho negocio desde el ámbito político y también desde el ámbito empresarial. Los Calderón, junto con otras familias que están involucradas en esa zona, son gente de hace muchísimos años, vinculada a la religión, vinculada a la política, vinculada al ejército, y que desde esa forma llevan a cabo acciones en contra de los más desfavorecidos y utilizan, como en muchos otros lugares, a estos grupos paramilitares, hoy para mí ya paramilitares, que se enfundan en diversos membretes o siglas o nombres
Y de esa forma toda la atención se va a la violencia producto del narcotráfico y dejamos de lado la violencia producto del extractivismo, la violencia producto de la tala, la violencia producto de la expoliación, la violencia producto de el aguacate, la violencia producto de los limones, la violencia producto, ajá, de muchas de las zonas minerales, incluso que hay en Michoacán. Entonces, nos topamos, ajá, nuevamente con este escenario en donde la violencia de estos grupos paramilitares es producto de esas disputas políticas. Y eso comenzó desde hace años, muchos años. Se tranquilizó cuando el PRI obviamente logró cierta estabilidad, cuando a final de cuentas se llegaron a acuerdos con estos caciques, con estos clanes familiares, incluso durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, pero cuando comienza, por supuesto, la idea de Calderón, la idea, perdón, de los Estados Unidos de crear el cártel de Sinaloa desde esa denominación y estructura como la conocimos a partir del 2000, en donde estaba el Chapo, estaba el Mayo, estaba el Esparragosa, estaba Nacho, ahorita se me fue, Nacho Coronel, ajá, comienza también, por supuesto, una disputa interna por el estado de Michoacán, en donde los grupos locales no estaban dispuestos a ceder su control, a ceder su negocio, a ceder sus ganancias a una organización que respondía a intereses internacionales, a intereses extranjeros. Ese famoso pacto que hubo entre el cártel de Sinaloa y un grupo de delincuentes en Michoacán, la vieja familia michoacana que luego derivó por una escisión en los Caballeros Templarios, bueno, en muchos partes, en muchos aspectos, por supuesto, ese enfrentamiento se debió también a esos intereses políticos y económicos que chocaban, ¿no? Porque por un lado Calderón exigía que se involucraran con el cártel de Sinaloa y por el otro había quienes decían, pues no, esta es nuestra zona, este es nuestro territorio. Y entró un tercer factor, que fueron los famosos Zetas. Estos Zetas, que como bien lo dice el querido Nacho Alvarado, no eran precisamente que trabajaran para el cártel del Golfo, ellos vendían sus servicios y vendían sus servicios como lo que eran, un grupo de mercenarios en muchos aspectos que, como bien lo dijo Juan Cedillo, jamás dejaron de ser reconocidos como integrantes del ejército de nuestro país, como integrantes de la Secretaría de la Defensa este, Nacional. Entonces llegaban ahí a aplacar a aquellos grupos que no se sujetaban a las reglas que en ese momento se estaba exigiendo para todos y cada uno de los involucrados. Pero esa es parte de esa realidad histórica que ha tenido Michoacán. Y ahorita voy a profundizar en lo de Zitácuaro, pero solamente para darle precisamente el dato. Hay un trabajo muy bueno del año pasado, si no mal recuerdo, de Baruch Mayen, en donde da estos pormenores también históricos. ¿Por qué? Porque en la década de los 40, imagínense, en la década de 1940, algunos agricultores, dice Baruch, comenzaron a esconder plantíos de marihuana y amapola entre sus cultivos de maíz y frijol. La intención obviamente era exportarlos hacia Estados Unidos. Hay un dato muy interesante del informe Violento y Próspero, el auge del aguacate en México y su relación con el crimen organizado de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, en donde señala que los primeros antecedentes de cárteles, o lo que Estados Unidos ha dictado como cárteles, en Michoacán son rastreables hasta los años 80, por ejemplo, ¿no? Las redes de traficantes ya habían adquirido amplia experiencia en técnicos de producción, trasiego de droga y además se habían establecido nuevas rutas para mover la cocaína desde Sudamérica y obviamente el puerto. El puerto de Lázaro Cárdenas, pues es una de las principales entradas y uno de los principales eh, deseos, anhelos de cualquier empresa criminal, ¿no? Incluso la cocaína, los precursores químicos, la metanfetamina, fueron parte decisivo, determinante de lo que pasa en Michoacán. Ahora, como le comentaba, había estos caciques locales que tenían a sus delincuentes locales, que colaboraban con ellos, ¿no? Que eran parte de un núcleo hasta que comienza, por supuesto, toda esta disputa, ¿no? Eh, en donde entran otros intereses políticos, en donde entran otros intereses económicos, en donde comienza la disputa por los territorios estratégicos y en donde comienza una guerra fratricida en muchas ocasiones. Se crean obviamente estos vínculos, estos lazos entre políticos, criminales, empresarios,
comienza a haber una ganancia alrededor de la droga y esto lleva por sí mismo pues a una violencia, ¿no? Una violencia brutal en contra precisamente de la población. Fíjate, hubo otro dato que acompaña a este gran periodista Baruch, que dice que los recortes como en la década de 1980, programas públicos de apoyo a la agricultura, pues llevó a muchas personas a perder sus tierras. Ojo con esto, un factor que fue inmediatamente aprovechado por el crimen organizado. ¿Se da cuenta cómo está todo esto vinculado de una forma u otra? El gobierno toma una determinación, supuestamente basado por una estrategia financiera, pero ¿quién lo aprovecha? ¿Quién es el que lo va a aprovechar? Lo aprovechan obviamente los caciques locales, lo aprovechan obviamente los terratenientes locales y tienen a sus grupos violentos, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué comienzan a sembrar en esos lugares? Pues marihuana, ¿no? Marihuana, obviamente. Y se empieza a manejar una economía subrepticia en donde se presta dinero para limpiar el mismo. Los capos, que habían logrado amasar fortunas enormes, pues empezaron obviamente a involucrarse ya en otros aspectos, ¿no? Y como les decía, ¿no? Son parte de toda esa estructura política del de terratenientes, de caciques que alcanzan grandes extensiones de terreno y de esa forma amplían toda su base social. Ahora, en el caso, por ejemplo, concreto de Zitácuaro, como le comentaba, desde el jueves hubo este enfrentamiento entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana, apoyado por una organización regional llamada Los Correa. Y en una de las balaceras registradas a plena luz del día, una familia quedó atrapada en el fuego cruzado. Dentro de su vehículo, un niño de tan solo 5 años murió, mientras que su mamá y sus hermanos resultaron heridos, ¿no? Eso fue lo que se reportó en este terrible enfrentamiento. Hubo muchas imágenes difundidas, ¿no? De este suceso. No las vamos a compartir por cuestiones de que no creemos en compartir ciertas imágenes que más que nada generan morbo, pero también por cuestiones y obviamente las normas de YouTube. Y estamos viendo, por ejemplo, que se está buscando este hombre, Edwin Rivera Padilla, alias El Barbas, que está identificado como jefe regional de esta empresa criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación y que está disputando el territorio con la familia michoacana que tiene como sus operativos a los hermanos José y Johnny Alfredo Hurtado, ¿no? Eso es lo que se comentó durante esas horas. Después viene esta declaración del alcalde de Zitácuaro, que es una declaración pues que viene a ejemplificar uno de los puntos que también se han comentado muchas veces. Cuando te agarran un alcalde, ¿no? Como Abarca o como al de Teuchitlán y te dicen, no, pues ahí están los delincuentes. No, hombre, no nos engañemos. Los delincuentes no son ellos. O sea, ellos son parte de una cadena, pero muchas veces la cadena más débil que existe, ¿eh? Así se lo digo. Porque ¿cuál es su peso específico en la toma de decisiones? Ninguno. ¿Cuál es su peso específico en la economía? Ninguno. ¿Cuál es su peso específico en controlar la violencia o manejarla? Ninguno. Por eso solamente les queda pues operar, dar los permisos necesarios y ser una especie de gestor administrativo, ¿no? De los que avisa si viene alguien y se acabó. El presidente municipal de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac, admitió que su gobierno está rebasado, punto y aparte, ¿no? Está rebasado por el crimen en la región, en esta región que es donde vimos que incendiaron tiendas de autoservicio, autobuses de pasajeros, en fin, ¿no? El alcalde dice, estas acciones nos rebasan como gobierno, por eso pedimos la coordinación efectiva para que rápido el municipio regrese a la calma y por supuesto a la paz. El gobernador del estado pues asegura que están muy cerca de detener a este narcotraficante del cual hacíamos referencia y si se da cuenta son los escenarios en donde el gobierno de Claudia Sheinbaum comienza a buscar con más ahínco a la empresa criminal Jalisco Nueva Generación, no solamente en el caso Teuchitlán como tal, sino que han llevado a cabo acciones en esa zona de Michoacán y Jalisco buscando a los lugartenientes importantes, ¿no? Al Doble R, al Sapo, se me escapó ahorita su nombre, ay, se me escapó ahorita su nombre de varios personajes, el Chuy, pero hay otros más ahí que se me escapan de mayor importancia incluso, no solamente el Mencho, sino otros de esos, el tío Laco, ¿no? Es uno de ellos, en fin.
y ahora este señor el Barbas, ¿no? Que son los que están buscándolos, obviamente para dar esos golpes, ¿no? A esas estructuras como tal. Pero insisto, si queremos detener todo esto, tenemos que ir sobre los que están financiándolos, tenemos que ir sobre los que los protegen políticamente, tenemos que ir sobre los militares que los protegen en los terrenos, sobre los jefes policíacos. Ahora, en ese sentido, el ejército decomisó este fin de semana un rancho en Michoacán con varios kilos de cocaína y marihuana, armas, granadas, municiones, vehículos, todo esto de esta empresa criminal. El operativo se llevó a cabo en Zitácuaro, una ciudad cerca de la frontera con el Estado de México, donde durante el jueves y viernes se registró esta ola de violencia por choques entre facciones del crimen organizado, que han dejado decenas de heridos, por supuesto. El rancho era controlado, según las autoridades, por William Edwin Rivera, el famoso Barbas, líder local del Grupo del Mencho. Eh, Esta empresa criminal enfrascada en una disputa por el control de la zona fronteriza, que por cierto, déjeme decirle, es una de las puertas de entrada desde los puertos del Pacífico al centro del país. En concreto, la facción de Jalisco peleaba con la familia michoacana, ¿no? Ese es uno de los puntos. Está este grupo, este último grupo que tiene presencia en el Estado de México, así como también en el estado de Guerrero. El alcalde dijo, estamos hablando de grupos fuertemente armados, ¿no? Que traen material de guerra. Fue lo que señaló el alcalde. Pero el fondo es lo que hemos platicado, ¿no? Ahí tiene usted esta información. El fondo es ese. Por eso hay mucha gente que luego nos pregunta sobre el caso concreto de Michoacán, de historia de Michoacán. Insisto, la historia de esta violencia en Michoacán, una violencia que está enraizada en terrenos económicos, políticos, en fin, data desde principios del siglo anterior con esta formación de los clanes familiares, de los caciques familiares, metiéndose a todo este tema político, metiéndose a todo este tema precisamente de la siembra, primero de las drogas, posteriormente de la producción, hasta evolucionar en entes económicos que controlan diversas regiones y que tienen a su vez a estos grupos paramilitares para infundir el miedo. Por eso es que cuando se dan las autodefensas, vino a simbrar el terreno, vino a generar el temor en estas personas porque era un elemento aparte, era un grupo de personas aparte, era un grupo de ciudadanos que decidían confrontar, hartos ya de ello. ¿Y qué fue lo que pasó? En lugar, por supuesto, de detener a los malos, en lugar, por supuesto, de desarticular a los malos, Enrique Peña Nieto lo que hizo fue desarticular a las autodefensas. ¿Y cómo lo hizo? Les infiltró narcotraficantes, les infiltró personajes quienes estaban señalados de pertenecer a diversos cárteles. ¿Para qué? Para que comenzaran a eliminar aquellas autodefensas, líderes autodefensas, integrantes de las mismas, que se oponían, por supuesto, a ceder, controlarlas políticamente e internamente y poder manipularlas de tal manera a llevarlas a su desarme, ajá, así como también a otro tipo de cuestiones. Entonces, nos damos cuenta que ese movimiento legítimo, que fue el de las autodefensas, legítimo porque, perdón, ante los hechos que estamos viendo, pues llega un momento en el cual la ciudadanía se va a defender. Y yo no cuestiono para nada eso. El problema fue ese, que Peña Nieto, siendo parte del Estado criminal, pues lo que dijo es, hay que apaciguar esto, ¿para qué? Para no enfrentar las consecuencias después, porque esta gente sí quiere cambiar las cosas, esta gente sí quiere irse en contra de, las contaminaron, las corrompieron, las infiltraron y por lo tanto no, las destruyeron en toda su esencia y ejecutaron a muchos de sus líderes que realmente buscaban un cambio en esa materia. Y de eso, Alfredo Castillo fue el gran operador de esas acciones. Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un placer.